Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están hoy miércoles, mitad de semana? Bueno, Bendecidos. saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y esta tarde queremos hacer un estudio flash con un pensamiento. ¿Cómo dice el título acá? El pensamiento. Mantén tu lámpara. Entonces es mantén tu lámpara encendida. En Proverbios 20:27 dice la palabra de Dios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay que mantener encendido? El espíritu, ¿cierto? Ese espíritu se conoce ahí como lámpara, pero realmente no somos tan lámparas. Es el espíritu. Entonces dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo del corazón. Entonces, la lámpara del ser humano es su ser mismo, el espíritu. Es a través del Espíritu que el Señor nos alumbra, es a través del Espíritu que podemos tener comunión con Él. Por eso es tan importante mantener la lámpara encendida, mantener la lámpara encendida. Leamos este pensamiento todo. Dice, en un mundo de tinieblas, ¿será que seguimos en un mundo de tinieblas? Es imperativo mantener o caminar mejor a la luz de la verdad. ¿Para qué? Para ver el camino correcto y tomar las mejores decisiones, créditos al autor, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros en un mundo de tinieblas necesitamos caminar a la luz de la verdad de la palabra de Dios para poder ver con claridad el camino correcto y tomar las mejores decisiones. Porque al fin y al cabo el resultado de la vida de uno es las decisiones que uno toma. Imagínese uno con la lámpara apagada en un mundo de tinieblas tratando de caminar en un camino correcto o tratando de decidir bien. Entonces la invitación es a mantener la lámpara encendida o a caminar a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Una forma de mantener la lámpara encendida es caminar a la luz de la verdad de la palabra de Dios. ¿Listo? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 7, del 10 al 17 mejor, hay un pasaje que habla del propósito de las parábolas. Así dice el título, dice el propósito de las parábolas. El verso 10 abre la narración diciendo, entonces acercándose los discípulos le dijeron o le preguntaron a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿O por qué les enseñas por palabras? Esta fue la pregunta con la cual se abre esa discusión. Si usted observa el inicio del capítulo, del versículo 1 en adelante hasta el 9, está enseñando o está hablando de la parábola del sembrador. Y dice que Jesús subió a un monte y empezó a enseñarles muchas cosas por parábolas. O sea, no fue solamente la parábola del sembrador. Otro texto dice que les hablaba por parábolas a la multitud y que sin parábolas no les enseñaba. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿O cuál es el propósito de las parábolas? Y cuando nosotros observamos el cierre de la parábola del sembrador, el último versículo dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces ya nos da otra pista. Él dice, ¿será que la gente no tiene oídos? Más bien está diciendo el que quiera oír. Porque normalmente la gente tiene oídos. Pero Jesús lo dice en el sentido de la disposición. Entonces la respuesta de Jesús a esta pregunta planteada por sus discípulos, porque fíjense que más adelante, siguiendo el texto o la narración del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, después que termina este pasaje, luego él les explica a sus discípulos la parábola del sembrador. Así es que a la multitud le hablaba en parábolas, pero a sus seguidores cercanos les explicaba las parábolas. ¿Sí me explico? Entonces ahí nos da. Mira la respuesta de Jesús a ese interrogante. Respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros os he dado saber, este cauchete es mío, o entender. He dado saber o entender los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces dice,
A la multitud le hablo en parábolas porque a ellos no se les es dado entender. A ustedes sí les explico porque a ustedes sí les es dado entender los misterios del reino de los cielos. Verso 12. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Mire, ¿por qué? Aquí dice, después de los 2 puntos. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces aquí ya nos habla de ver y de entender. Entonces podría decir el texto sin temor a dañar el mensaje, podría decir, porque a cualquiera que entiende algo, le será dado y entenderá más. En cambio, al que no quiere oír ni entender, entonces aún lo poco que tiene le será quitado. No está hablando de entender, está hablando de una información del reino de los cielos. Recuerden que cuando nosotros vinimos a Cristo, hemos entrado al reino de los cielos. Pero el reino de los cielos está en un montón de misterios para el que no lo entiende. Para el que se acerca a Jesús y lo sigue de cerca y toma tiempo para meditar y escuchar su palabra, le he dado a entender muchas cosas que él quiere revelar. ¿Sí? Muy bien. Pero hay otro público que es el público de la multitud. Y el público de la multitud se conforma simplemente con lo que hacíamos en nuestra vida antigua. Hablo por mí, no sé ustedes, no sé los de internet. Pero ya fuimos a la liturgia del domingo. ¿Y qué se hizo en la liturgia del domingo? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas en parábolas? Y Jesús les dijo, y lee el texto, y dice, palabra del Señor, te alabamos, Señor, y con eso quedamos contentos. Ya estuvimos en la liturgia, ya quedamos contentos. La multitud es así. A veces nosotros venimos a la iglesia cristiana con la misma mentalidad que teníamos allá. Ya estuve en la Santa Misa, ya estuve en la liturgia, ya listo, ya quedé bien. Pero ¿entendió algo? No entendió nada. Luego no sabía a qué reino pertenece. Sigamos entonces leyendo el resto de la explicación de Jesús. Entonces, en el verso 14, dice Jesús, de manera que se cumple en ellos, en la multitud, ¿cierto? Porque era una multitud, si usted lo mira, allá en el principio del capítulo 13, cuando empieza a enseñar la parábola, hay muchas cosas por parábolas, la parábola del sembrador. Entonces, en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo o que profetizó. Entonces, Isaías profetizó 750 años antes de Jesús. Y miren lo que dice Jesús que Isaías profetizó. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa fue la profecía de Isaías que Jesús dice que se ha cumplido en ellos en ese momento. Ahora vamos a mirarla un poco más a fondo. No vamos a hacer como la multitud, palabra del Señor. No, vamos a mirar a ver qué dice el texto. ¿Listo? Vamos a mirar qué dice el texto. Entonces, dice el texto que se trata de entender. O sea que el problema de ellos, ¿cuál fue? No entendieron. Pero también se trata de percibir, y percibir es del Espíritu. Entender y percibir, ¿cierto? Ahora luego dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Leyendo otras versiones encontramos que esa palabra engrosado que traduce la Reina Valera significa endurecido e insensible. Entonces ellos tienen un corazón o una mente mejor endurecida e insensible. Y han hecho unas cosas tremendas. Dice que ellos voluntariamente han cerrado los ojos. Cuando uno cierra los ojos, pues normalmente ¿qué pasa? No ve. ¿Quién cerró los ojos? Ellos. ¿Para qué los cerraron? Pues para no ver. Pero también dice que
literalmente se han tapado los oídos para no oír. Porque la fe viene por oír, pero ellos no quieren oír, no quieren tomar el tiempo. Entonces dice, y con el corazón entiendan, entonces no van a entender, no se van a convertir, no van a ser sanados, ni van a recibir nada del Señor. ¿Quiénes? La multitud. O sea, la gran mayoría. Solamente los cercanos, los que les dicen a las 6, los que vienen rápido, solamente eso. El que corre dice, sí, hoy es servicio, voy a llegar temprano. No importa que se muera un poquito más, voy a escuchar, voy a tomarme el tiempo para estudiar. Entonces, básicamente esta es la profecía que Jesús dice que se ha cumplido. ¿En quién? En la multitud. ¿En cuál multitud? En la multitud del pueblo de Israel. Porque cuando usted lee Juan 1:1, que lo vamos a mirar más adelante, usted ve que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces ellos no quisieron oír, ellos no quisieron ver, ellos no entendieron qué sucedió, ellos estaban esperando un Mesías y cuando llegó, voluntariamente tomaron la decisión de seguir su tradición religiosa. Hacer la lectura de la ley, guardar el rollo e irse a sus casas. Sin tomar el tiempo para entender lo que estaban leyendo, para poder percibir las cosas espirituales, para poder entender. En otras palabras, decidieron apagar su lámpara. ¿Sí es claro? Decidieron apagar su lámpara. Y el texto o el pasaje cierra diciendo en el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Entonces los oídos de ustedes son bienaventurados porque pueden ver y sus ojos son bienaventurados porque pueden oír. Entonces aquí está hablando de que Dios nos da unos sentidos para que funcionen. Y ellos normalmente funcionan, pero en nosotros hay una voluntad de apagarlos si queremos, para oír un mensaje u otro, porque estamos más sintonizados con otro tema que con el que deberíamos estar sintonizados, y es un asunto de voluntad. Finalmente termina el texto diciendo, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, porque estaban antes del tiempo. Ellos sí lo querían ver, sí lo querían oír, pero no era el tiempo todavía de que Jesús viniera. Estuvieron antes, estuvieron creyendo. Cuando Jesús viene, su propio pueblo lo menosprecia, decide no oírlo, no tomar tiempo, no creer, y entonces lo que tienen que le pasará, les será quitado. Por eso en el último tiempo, dice el Señor, hablándole al pueblo de Israel, vendrán muchos del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las bodas del Cordero, y los llamados serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque voluntariamente decidieron apagar la lámpara, decidieron no oír, decidieron no escuchar, decidieron no prestar atención, tenían cosas más importantes que hacer. No habían entendido los misterios del reino de los cielos. ¿Y por qué no habían entendido? Usted no sé, he tenido la oportunidad de dictar clase, pero hay estudiantes que no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque simplemente no les da la gana, perdone la expresión. No quieren. Están ahí, pero no están. Vinieron, pero su voluntad está en otra parte. Ya era terminar. ¿Y qué más ir a leer? Ah, no, ese capítulo yo lo he escuchado. Y entonces Jesús nos invita y nos dice, escudriñen o estudien minuciosamente las Sagradas Escrituras, porque a ustedes les parece que de ellas hay salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que el tema con la palabra de Dios no es un tema de correr y de flash y de salir así y hacer la lectura de la liturgia y decir amén, te alabamos Señor y correr para la casa, sino es un tema que toma tiempo, porque se trata de asuntos de la eternidad. Pero como a veces no entendemos que se trata de la eternidad y estamos en la temporalidad, corremos con la temporalidad y nos perdemos la eternidad.
Porque andamos con la lámpara apagada, porque voluntariamente decidimos apagarla. Por eso la invitación esta noche es: mantén tu lámpara encendida, o mantén tu interés, tu voluntad, tu decisión, tu determinación. Como estudiamos el domingo pasado, necesitamos ser determinados, estar dispuestos, ser apasionados por algo. Es lo mismo que nos está invitando aquí la Escritura. Entonces, si seguimos nosotros estudiando, vamos a encontrar muchas escrituras, pero vemos al rey David en Salmos, en este caso en el capítulo 18, versos 27 y 28, 1000 años antes de Cristo profetizando. Mire, Isaías 750 años. David, 1000 años antes de Cristo, estaba profetizando y dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos antiguos, o la gente orgullosa será humillada, el que creía que sabía mucho. Y luego habla directamente hacia él, dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor está dispuesto a encender su lámpara. Ese encender su lámpara está profetizando el nuevo nacimiento. Pero es nuestra responsabilidad mantenerla encendida. Porque una lámpara se puede encender y se puede apagar, porque se descuidó. Y así como para la lámpara en ese tiempo, está hablando la Escritura, el combustible del aceite que la mantenía encendida, recuerde la parábola de las 10 vírgenes, porque Jesús les enseñaba en parábolas, y 5 se les apagó. ¿Por qué se les apagó? Porque se acabó el aceite. Entonces, la lámpara se puede encender, pero se acaba el aceite. La pregunta es: ¿cuál es el combustible de esa lámpara del ser humano que se llama espíritu? Y la respuesta de combustible es la palabra de Dios. Sea a través de la alabanza, de la adoración, del estudio, de la oración, pero es la palabra. O sea, el único combustible que puede mantener la lámpara encendida es la palabra del Señor. Por eso para el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. ¿Qué es lo que va a escudriñar el corazón? La palabra que está en él. Y si no hay palabra en él, pues todo bien, no pasa nada. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, mantén tu lámpara encendida. Entonces les decía hace un momento que el nuevo nacimiento, ¿qué hace? Enciende su lámpara. Entonces cuando usted observa esa imagen, uno puede imaginarse el texto del primer pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 1, que va como del versículo 1 tal vez hasta el 18, si no estoy mal. Y dice, hablando de Jesús, está narrando Juan, el discípulo amado, sobre Jesús, y está diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en Jesús, estaba la vida, y él era la luz para los hombres. Jesús, la vida y la luz. Luego dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego habla de Juan, del otro Juan, y dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que muchos creyeran por el testimonio de él. Luego aclara: Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo no lo conoció. Entonces, primer error para que no encendiera la lámpara: el mundo que fue hecho por él no lo conoció. Entonces, la lámpara se enciende al que llega a conocerlo a él. Pero como no lo conoció, no encendió. Por eso el mundo está en tinieblas. Por eso, abriendo, dijimos que en un mundo de tinieblas es imperativo andar a la luz de la verdad de la palabra de Dios, para poder ver con claridad el camino y tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando el mundo no lo recibe, luego sigue el texto narrando y dice: a lo suyo vino el pueblo de Israel, pero los suyos no lo reciben. Aquí está. Cuando él comenzó a predicar y a enseñar, ellos voluntariamente se taparon los oídos. Ellos voluntariamente cerraron los ojos. Ellos no quisieron ver ni oír, y por lo tanto no pudieron entender ni percibir. ¿Quiénes eran ellos? Todos los que estaban en la multitud, a los cuales Jesús les hablaba por parábolas, para que se cumpliera en ellos la profecía de Isaías, que la acabamos de leer.
Entonces, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y luego dice, más a todos los que lo recibieron, creo que es el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se encendió la lámpara. ¿A cuánto encendió la lámpara un día? Ser hijos de Dios. Lámpara encendida. Luego explica cómo sucede, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces no fue a través de una relación sexual, no fue algo natural, sino fue un nacimiento espiritual. Nacieron de Dios. Y luego explica, y aquel verbo, Jesús, se hizo carne, se hizo un bebé, así como lo vemos acá, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Juan dice que él la vio, que tenía la lámpara encendida, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando nosotros estamos observando a Jesús, la palabra encarnada estaba llena de gracia y de verdad. Y luego dice que Juan dio testimonio de él diciendo, el que viene después de mí es mayor que yo porque era primero que yo. Cronológicamente no, en la eternidad, porque no fue creado. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La pregunta es, ¿cómo tomamos la gracia? La respuesta es cuando queremos y voluntariamente decidimos sentarnos a recibir esa gracia. Entonces tomamos gracia, que es la primera gracia que enciende la lámpara. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero luego viene un montón de gracia. Gracia para todo lo que necesitamos. Gracia sobre gracia, hay plenitud de gracia en él. Luego sigue diciendo el texto que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo lo ha dado a conocer, porque la ley fue dada por medio de Moisés. O sea, Moisés vino a revelar la ley, a traer la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si uno no viene a Jesús, no hay gracia ni verdad. Entonces, ¿cuál fue el error aquí en el pueblo de Israel? Básicamente le resumo aquí en esos 4 versos. Juan vino por testimonio para que dé testimonio de Jesús o de la luz espiritual de Jesús, con un propósito, que todos creyeran por él, pero no todos creían porque no de todos la fe. Porque la fe es cuando la gente decide voluntariamente creer. Por eso no hay tal predestinación. Estos fueron determinados, destinados para ser salvos y estos destinados para ser condenados. No, en Cristo Jesús, el Padre quiere que todos sean salvos. Pero el Espíritu Santo dice por el profeta, no es de todos la fe. Porque no todos quisieron creer. ¿Lo ven? No, ay, tan de buenas ellos que estaban predestinados. Y aquellos tan de malas que estaban predestinados pero para ir al infierno. No. No es de todos la fe porque no todos quieren creer. Otros quieren otras cosas. Entonces, dicen, no era Juan la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz. Juan vino y dio testimonio de la luz. Y luego él dio testimonio diciendo, yo bautizo con agua. Pero viene detrás de mí uno, del cual no soy digno de desatar el encorvado el calzado de sus pies. Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Él encenderá la lámpara. ¿Sí? Ahora luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. ¿A qué venía? Alumbrar a todo hombre. Pero no todo hombre quiso ser alumbrado. Porque esta es la condenación, dice Juan 3. Que los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. No querían. Luego dice, en el mundo estaba el mundo, por él fue hecho por el mundo. No lo conoció. Y luego el pueblo de Israel también. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces su lámpara quedó apagada. Entonces nuestra lámpara fue encendida cuando nacimos de nuevo, se encendió nuestro espíritu, quiere decir que quedó conectado con el Espíritu de Dios. Y empezamos a entender los misterios del reino de Dios. Y entre más entendemos, nos he dado, y entendemos más, nos he dado, y entendemos más, nos he dado, y entendemos más. ¿Lo ve como de su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia? Porque la fe viene por oír y oír y oír la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo dice, por el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que se pierden, locura, mas para nosotros es poder de Dios.
Eso tiene que ver con una decisión. Finalmente, observamos nosotros en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, que Pablo le aconseja a este joven discípulo, que era tercera generación de creyentes, que mantuviera su lámpara encendida. Y miren lo que dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Cuántos han compartido el Evangelio con alguien y se acuerdan de sus oraciones de esa persona que le ha predicado? Cuando oran. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ese tenía una fe verdadera, la cual habitó primero en tu abuela Loida, mírenle la tercera generación de creyentes, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo lo va a animar a que mantenga esa lámpara encendida, y arregló seguido, le dice, por lo cual, porque ya había encendido la lámpara, ¿cierto? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y luego le da un motivo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, le está diciendo, mire, ¿quién aviva el fuego? Cada uno. ¿Quién cierra los ojos para no ver? Cada uno. ¿O quién los abre para ver y leer? Cada uno. ¿Quién cierra los oídos para no oír o no tiene la voluntad de oír aunque esté sentado ahí? Cada uno. ¿Y quién está atento y abre los oídos para oír y poder entender o percibir? Cada uno. Entonces, ¿cómo uno aviva el fuego del don de Dios? Pues con el combustible de la palabra de Dios. Entonces, es entrando en la palabra y haciéndose uno con la palabra, como es Jesús cuando el verbo se hace carne. Es haciéndose uno con la palabra, porque el que se une al Espíritu, se une a Cristo, un espíritu es con él. Y la palabra es espíritu y es vida. Amén. Pero para el que no cree, es una locura. La palabra es poder de Dios, para el que cree. Pero para el que no cree, es una locura. Entonces le dice, avives el fuego. Primera cosa que hay que hacer para mantener la lámpara encendida, avivar el fuego. ¿Cómo lo avivamos? Combustible de la palabra, cantando la palabra, hablando la palabra, orando la palabra, meditando la palabra, practicando la palabra. Y luego le dice el motivo. Ya está en ti. El fuego ya está en ti. La lámpara ya está encendida en ti. Hay que ir hasta Jerusalén para avivar el fuego. No, ya está en ti. En otras palabras, donde estés, lo puedes avivar. Y si lo avivas en casa, cuando te reúnes como iglesia, pues avivas más la iglesia. Porque hay una mayor unción, la que está en ti. A veces la gente dice, no estuvo tan bueno el culto, yo creo que al pastor le faltó orar más. Pero es la unción corporal, es de todos. De pronto nos faltó, fue a todos. ¿Cierto? Entonces, está en ti. Y luego le dice el motivo, mire, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, podemos. ¿Podemos avivar el fuego? ¿Podemos mantener la lámpara encendida? Podemos. Al final parece que antes que Jesús regrese, en el momento en que Jesús regrese va a ser en la más densa oscuridad. Porque cuando se escuchó la voz del novio fue cuando ya todos se quedaron dormidos y cuando fue más oscuro. Es cuando más necesitamos mantener la lámpara encendida. Pero parece que todo está diseñado para que la lámpara se apague. Porque no queremos buscar más leña de la palabra, combustible, aceite de la palabra para avivar el fuego. Porque no entendemos que tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, sino que a veces somos cobardes porque actuamos según la carne. Entonces, si actuamos según la carne, pues hay cobardía. Eso. Tranquilo, que eso no pasa nada. Pero el Señor vendrá cuando menos lo esperemos. Y a la hora que no imaginamos. Y será una sorpresa.
bienaventurado el que cuando su Señor venga, lo vaya haciendo lo que lo mandó a hacer. Por eso la invitación esta tarde es para que mantengamos la lámpara encendida. Y recuerde y llévese por lo menos este pensamiento. Llévese este pensamiento para su casa. Primero, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es a través del espíritu que el Señor nos alumbra, nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede instruir. Pero también, en un mundo de tinieblas, es absolutamente necesario que caminemos en la luz de la verdad del Evangelio de Jesucristo, para que podamos ver el camino correcto, para que podamos tomar buenas decisiones. Te bendigo esta tarde con esta palabra en el nombre de Jesús.